Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1. Hoy vamos a continuar con la unidad 3, que es transistor unipolar con señales débiles, la parte B, que se trata del proyecto de monoetapas. ¿Qué tienen de bueno los FETs? Son dispositivos sensibles a la tensión con alta impedancia de entrada, entre puerta y fuente, del orden de 10 a la 9 a 10 a la 12 ohms en audiofrecuencias. Generan un nivel de ruido menor que los BJTs, son más estables con la temperatura que los bipolares, son más sencillos de fabricar y ocupan menos espacio del chip en circuitos integrados. Para valores bajos de tensión, drenaje surtidor se comportan como resistores controlados por tensión. Los bipolares también se pueden comportar como resistores controlados por tensión, pero el problema es que ese rango para controlarlo de esa forma es muy acotado, lo que entorpece demasiado el control y prácticamente no se puede usar de esa forma. En cambio, el transistor de efecto de campo, al disponer de un rango mayor de variación, permite controlarlo más fácil. En general, los FETs exhiben un pobre ancho de banda debido a la alta capacitancia de entrada, aunque en la actualidad ya no es tan así. Por ejemplo, hay FETs diseñados para funcionar con RF. Típicamente, los FETs presentan una pobre ganancia. Sin embargo, algunos dispositivos actuales tienen buena ganancia, aunque no tanta como el transistor bipolar. Los MOSFET son muy sensibles a la estática. Esto es que tienen de malo los FETs. Acá vemos un ejemplo de dónde se podría utilizar los FETs. En este caso son JFETs, que están en la etapa de entrada de un amplificador de guitarra de 3 vatios, como el que se muestra en pantalla. O sea, fíjense el detalle. Como estos dispositivos están en la entrada, acá si ustedes se fijan un poco, tenemos el potenciómetro que hace las veces de volumen para el amplificador, control de volumen sería esto, este potenciómetro. Fíjense que si no fuese un transistor de efecto de campo en la entrada, probablemente este potenciómetro sería de menor valor. Y fíjese que en este punto del potenciómetro y masa tenemos lo que es la impedancia de entrada, que serían básicamente los 500 kilo ohms en este caso. Y si estuviésemos hablando de un circuito con transistor bipolar, probablemente este potenciómetro sería de menor valor y, por ejemplo, estarían como mucho 50K, una cosa así. En cambio, si usamos FETs, podemos tener un valor mucho más grande, es decir, impedancia de entrada más grande. El FET como amplificador. En esta oportunidad nos interesa la operación del FET como amplificador de señales débiles. Al igual que el bipolar, tiene tres configuraciones típicas que son surtidor común, puerta común y drenador común, configuraciones equivalentes a las de emisor común, base común y colector común respectivamente. Las configuraciones más usadas son la de surtidor común y la de drenaje común, sobre todo en audio, por lo que nos enfocaremos en dar los lineamientos generales para proyectar ese tipo de configuraciones. Puerta común tiene más utilidad en amplificadores de alta frecuencia o en osciladores de RF. RF es radiofrecuencia. Notará que la mayoría de la bibliografía que trata sobre diseño electrónico analógico no expone una metodología clara tipo receta de cocina. Esto es así porque es difícil generar un algoritmo que resuelva todos los problemas y en todas las situaciones posibles. Lo que se sugiere es tratar de resolver el problema a través del razonamiento propio para forzar a que surja la creatividad, una característica muy importante que el ingeniero debe poseer. En esta materia nos interesa forjar el criterio. No obstante, a través de algunos ejemplos veremos la resolución de problemas de diseño y luego se pedirá a ustedes resolver el mismo problema pero con otro enfoque, su enfoque. Recordemos las características que nos ofrecen las etapas con FET. Tenemos las distintas configuraciones, por ejemplo hay dos de surtidor común,
una donde el resistor de surtidor está puenteado y otra en donde no. Y estas son las características de ganancias e impedancias, relativas por supuesto. En base a esta tabla y los requerimientos de la aplicación, vamos a seleccionar la configuración que más nos convenga. Y una pregunta que nos podríamos hacer, ¿en dónde se aplican las distintas configuraciones? ¿Dónde las podemos ver? Por ejemplo, ¿esto qué sería? Nadie lo reconoce. Esto es la etapa de entrada de un osciloscopio analógico. Y fíjense dónde está el FET. En lo que se conoce como una etapa buffer. ¿Qué es un buffer? Es un circuito que posee una ganancia de tipo casi unitaria, idealmente 1, y no desfasa, por supuesto. Tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja. Es básicamente un circuito adaptador de impedancias. Acá en este caso lo que está haciendo es casi que aislar lo que es el circuito de atenuación del osciloscopio de lo que es el amplificador en sí. En este caso el amplificador de video que corresponde a la parte vertical. Ya después en medidas electrónicas 1 van a estudiar bien el circuito de un osciloscopio de este tipo. Acá solamente le estamos mostrando dónde se podría encontrar. Uno de los tantos ejemplos que pueden haber. Como es un buffer de tensión, no queda otra que sea una configuración de drenaje común. Otro lugar donde lo podemos ver es, por ejemplo, en la etapa de entrada de un amplificador de electrómetro, o también en la etapa de salida de ese mismo amplificador. Si acá ustedes siguen el camino de la señal, podrán ver que la salida se toma por drenaje de estos transistores y la entrada es por puertas. Por lo tanto, estos transistores a priori funcionarían en una configuración de drenaje de surtidor común. Otro lugar donde lo podemos encontrar podría ser en un LDO, que es básicamente un regulador de tensión lineal de baja caída de tensión. Baja caída de tensión nos referimos entre esta entrada y la salida. Porque esto lo vamos a ver más adelante, casi al final del cursado, que básicamente en un regulador de tensión nos interesa que la caída de tensión que se produce entre este punto y la salida sea lo menor posible para maximizar el rendimiento. El rendimiento también es otro parámetro que vamos a explicar en la unidad que sigue. Ustedes ya saben, aparte, el concepto de regulador de tensión, que lo vieron más o menos en dispositivos como una de las aplicaciones de Theo Zener. Así que básicamente tienen una idea de lo que hace un regulador de tensión, que básicamente mantiene la tensión de salida constante frente a variaciones de carga o frente a variaciones de la tensión en la entrada. Es el bloque final de una fuente de alimentación. Bueno, ahora pasemos directo a un ejemplo donde se nos dice que diseñemos una etapa que cumpla con los requisitos que se muestran en la plantilla. La plantilla sería esta figura. Dice que la etapa debe proveer un valor pico de salida en tensión de 200 mV con una tolerancia del 10%, una impedancia de salida mucho menor a la carga, es decir, que la transferencia va a ser de tensión, y una impedancia de entrada de 1 megaohm más o menos 10%, que sería la tolerancia. O sea, esto es el porcentaje de cuánto nos podemos apartar de este valor. Es decir, eh, podemos ir de 900 ohms hasta 1,1 megaohm. Ese sería el más o menos 10%. La información que tenemos es la tensión de excitación máxima, que son 25 mV, que sería 25 mV pico.
la impedancia de la fuente de señal, que en este caso son 10 kiloohms, y la impedancia de carga, que son 12 kiloohms. La fuente de alimentación es 9 volts y la frecuencia de trabajo es de 2 kHz. Que sería kilohertz. Ahí tengan en cuenta hay un error de tipeo. Nótese que la impedancia de entrada que se pide es muy alta y es prácticamente imposible de lograr si se usara un BJT en lugar de un FET. Bueno, como la impedancia de entrada es mucho mayor que la impedancia de fuente, prácticamente no cae nada en la impedancia de fuente y la tensión de entrada es en esencia la tensión de excitación. Por lo tanto, si nosotros tenemos la salida y tenemos la entrada, podemos calcular la ganancia. En este caso nos da aproximadamente 20, lo cual es mayor a 1. Entonces, necesitamos una alta impedancia de entrada y una ganancia de tensión mayor a la unidad. Por lo tanto, la configuración que se adapta a estos requerimientos es la de surtidor común, o sea, no tenemos alternativa. Sucede que la impedancia de entrada es mucho mayor que la impedancia de la fuente de señal y la impedancia de salida se pide mucho menor que la carga. Entonces el circuito se estará comportando como un amplificador de tensión. Ahora debemos elegir un transistor acorde a nuestras necesidades. Como estamos en señal débil, bastará con un transistor de baja potencia. Por ejemplo, podríamos usar el BS170, el cual es un MOSFET incremental de canal N, cuyos datos se ven ahí en pantalla. Esto está sacado del manual de dispositivo, del datasheet. Bien, ¿qué circuito proponemos? El que ya veníamos trabajando. ¿Por qué? Por los motivos que se supone que ustedes ya han estudiado y ya saben. Esto es una primera solución, podría verse modificada o podría no serlo. El circuito puede no estar sujeto a modificaciones a lo largo del proceso de diseño. Se elige esta polarización porque generalmente es más flexible para ubicar el punto de trabajo y cumplir con la impedancia de entrada de forma simultánea. Esto es importante de que ustedes lo practiquen y lo hagan ustedes, porque si no lo hacen ustedes, no les va a quedar claro este comentario. Así que háganlo ustedes. Del datasheet nos conviene tomar las características típicas del dispositivo, si es que el fabricante las da. Lo normal es que nos brinde el rango de valores mínimos y máximos para los parámetros del transistor. Mediciones de los parámetros de transistor. El diseño teórico con los parámetros típicos nos puede dar una buena aproximación al resultado deseado, pero no es una garantía de que el transistor tenga ciertamente dichos parámetros. De ser posible, lo mejor es hacer mediciones en el dispositivo y obtener los parámetros reales del transistor que vamos a utilizar. Luego se puede rediseñar el circuito para que contemple el posible reemplazo del dispositivo y sus variaciones, pero con mayor certeza debido a que hemos medido esos parámetros. De la curva de transferencia típica, vemos que BT es más o menos 2,1 volt. ¿De dónde sacamos eso? De acá. Para la curva de 25 grados Celsius, más o menos está en 2,1 la tensión de umbral. Un detalle a tener en cuenta es que las curvas características que se muestran en la hoja de datos normalmente responden a valores típicos. Bueno, resulta que para VG es igual a 4, la corriente, 4 volt, la corriente de drenaje es 350 mA. Esto lo estamos sacando de esa curva de transferencia que acabamos de mirar. Con eso podemos calcular el parámetro K, que es importante porque si no, no podemos hacer el resto de los cálculos. Despejamos el K y aplicamos por ejemplo, podríamos aplicar la condición de pequeña señal y tendríamos que la tensión máxima que le podemos inyectar a la entrada, que ya la conocemos, que a priori sería, partiendo de este circuito, sería básicamente la tensión de excitación, que era 25 milivolts, y sería esto porque esta resistencia es mucho menor que la impedancia de entrada y por lo tanto no hay caída de tensión
y la BI es igual a la B de señal. Entonces un criterio es que tiene que haber una relación por lo menos de 10 a 1, es decir, que esta señal sea en amplitud 10 veces menor que este valor de acá. Esta es la condición de pequeña señal para el MOSFET incremental. Entonces, partiendo de esos valores, de esa información, llegamos a la conclusión de que la tensión de polarización debería ser mayor o igual a 2,23 volts para que el dispositivo se comporte de forma lineal, aproximadamente lineal. Podemos tomar, por ejemplo, un valor mayor, 2,3 volts, y nuestra corriente de polarización para ese valor de tensión con puerta fuente sería de 3,88 mA y el GM sería casi 40 milisiemens. Recuerden que GM lo podemos calcular a partir de la derivada de la ecuación de transferencia. Acá nosotros no nos vamos a detener a repasar todo eso porque se supone que ya lo han visto en dispositivos o bien ya lo han repasado antes de mirar este video. Bueno, nosotros sí, vamos a usar siempre las expresiones de diseño. Fíjense que esta es una expresión de diseño ya que está simplificada casi a lo máximo que se puede. Y bueno, conocemos el GM, conocemos la ganancia, conocemos la carga, podemos despejar la resistencia de drenaje y nos da este valor. Lógicamente lo aproximamos al valor comercial más cercano y después, bueno, a través del análisis gráfico, que recordarán de cuando hicimos el análisis para etapas BJT, más que el análisis, el diseño de etapas BJT, que hicimos un análisis gráfico, bueno, ese mismo análisis se puede hacer para etapas con FET. Así que las condiciones serían en esencia las mismas, matemáticamente hablando, por supuesto. En este caso, la tensión equivalente a la de saturación en el dipolar sería este valor que está acá. Y después, bueno, se le suma obviamente este valor pico. Y en BS no se monta ninguna señal debido a que RS tiene el capacitor de desacoplo. Sin embargo, el nivel de BS debe tenerse en cuenta para la estabilidad térmica. Por eso le damos un valor mayor o igual a un volt. Por lo menos un volt hacemos que caiga ahí para que la resistencia nos dé un valor razonable, la resistencia de polarización, la del surtidor. Por otro lado, del circuito de salida, nosotros como estamos en surtidor común, obtenemos esta expresión. Recuerden de dónde salía esto. Si no se acuerdan, miren el video de transistor bipolar, de diseño de etapas con transistor bipolar, y para ver de dónde sale, o bien vayan a la bibliografía. Nosotros vamos a usar todas las expresiones que ya habíamos obtenido. Resulta que la corriente de reposo debe ser, ya tenemos RD, tenemos RL, tenemos esto. Resulta que la corriente de reposo debe ser mayor a este valor. Y como la corriente que nos dio en pasos anteriores era 3,88 mA, se verifica totalmente. Esta condición surge, ¿de dónde sale esta inecuación? Y del hecho de aplicar la condición para evitar el recorte en la señal de salida. En este caso, mirándolo desde el punto de vista de la corriente. O sea, fíjense que la corriente de reposo debería ser mayor o igual que la corriente pico máxima de drenaje, porque si no se recortaría. Entonces ahí haciendo los reemplazos salen todas estas inecuaciones. Bueno, la tensión del surtidor es igual a la corriente por la resistencia del surtidor. Y como eso es mayor a un volt, nos da que la resistencia del surtidor debería ser mayor a 258 ohms. Aproximamos 270 ohms al valor comercial. Y después con ese dato podemos ya calcular la tensión de puerta. En este caso nos da 3,35 volts. Del análisis dinámico sabemos que para una etapa en surtidor común la impedancia de entrada es igual a la impedancia de Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2. Entonces, relacionando eso, la impedancia de entrada, con las ecuaciones para obtener las resistencias de polarización, que eso ya lo vimos en el video anterior, obtenemos estos valores, los aproximamos a los valores comerciales más cercanos. En este caso estamos usando tolerancia del 5%, por eso sale este valor. Y después, bueno, tenemos el cálculo de los capacitores, que se hace de la misma forma que se hizo para las etapas con transistor bipolar. El análisis es el mismo. Para obviamente la frecuencia de trabajo que se nos indicó al principio.
Hacemos la verificación teórica. Fíjese que el punto de trabajo es en esencia el que habíamos calculado. Después acá tenemos una simulación donde tomamos la medición de la ganancia. Acá lo que hicimos fue medir una ganancia con el valor de pico positivo y con el valor de pico negativo. Lo que tendríamos que haber hecho en realidad sería la medición del valor pico a pico dividido el valor pico a pico de salida dividido el valor pico a pico de entrada, para evitar este tipo de cosas. Pero acá lo hicimos a propósito, sí, para que vean que la amplificación no es lineal. Se aproxima a lo lineal, pero no es lineal. Lógicamente porque estamos trabajando con el transistor que es un dispositivo alineal. Podemos aproximarnos a lo lineal, pero nunca vamos a llegar a eso. Y acá está hecho esto a propósito, para que se note eso. Fíjese que amplifica más de un lado que del otro. Estos valores, la discrepancia entre estos dos valores podría ser menor si, por ejemplo, hubiésemos polarizado en una región un poco más lineal de las características del dispositivo. Acá tenemos el esquemático de la simulación. Y bueno, se midió sobre ese circuito y se obtuvo esto, obviamente simulando. Acá ya notamos una discrepancia entre nuestros resultados teóricos y los recalculados en base a las mediciones hechas en el simulador. Habíamos dado por supuesto que nuestro transistor tenía un K más grande de lo que realmente es, lo cual después causó que la ganancia simulada fuese menor a la deseada. Esto tranquilamente se puede dar en un ensayo real del circuito. O sea, ustedes cuando hagan este circuito en el laboratorio, lo ensayen, puede pasar esto tranquilamente. Incluso algo peor, puede que no ande. Y ahí está lo lindo de la electrónica, hacer andar ese circuito. Para alcanzar la especificación de ganancia podríamos aumentar un poco la resistencia de drenaje. Fíjense un detalle acá, que al principio se nos pidió que la impedancia de salida de la etapa fuese mucho menor que la impedancia de carga. La impedancia de carga eran 12 kiloohms. Y en una etapa de este tipo, la impedancia de salida básicamente está dada por la resistencia de drenaje. Como 560 es menor o igual a, ¿cómo se llama? Es mucho menor que los 12K. Fíjense que 10 veces esto sería 5,6K y prácticamente estamos en 20 veces, una relación de 20 a 1 y se está verificando esa condición. Bueno, ahora pasemos a otro ejercicio. Nos dice que diseñemos una etapa que cumpla con lo que se pide en la plantilla. Tenemos una plantilla como en el ejercicio anterior, pero ahora las especificaciones son un poco diferentes. La impedancia de entrada es la misma, lo que se pide como impedancia de salida también es igual, em, pero no se nos dice nada de qué es lo que vamos a obtener en la salida. Lo único que nos dan es la tensión de excitación y la frecuencia de trabajo, que en este caso son 3 kHz. La alimentación es la misma que en el ejercicio anterior, la impedancia de fuente también, pero la carga es bastante menor que en el caso anterior. Hagamos un análisis. No se pide estrictamente una amplificación. En ningún momento nos dicen que tenemos que amplificar, sino más bien lo importante es lograr una relación de impedancias en la entrada y en la salida. Eso sí que se nos especifica. Nos dicen que tenemos que cumplir con una relación de impedancia en la salida y un valor determinado en la entrada. Viendo el valor de la carga, se nota que es relativamente bajo, por lo que lograr una amplificación de tensión a priori sería difícil. Por estas razones nos conviene plantear el diseño de una etapa en drenador común, ya que necesitamos tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, y no se nos especifica que sí o sí debe haber una amplificación de tensión. Esta es nuestra arquitectura propuesta. ¿Y por qué usamos polarización por divisor de tensión? Por las razones antes expuestas. Bien, las ecuaciones de este circuito son las que se ven ahí en pantalla.
Sabemos que, en principio, la impedancia de salida queda definida más que nada por la transconductancia, o sea, el recíproco de la transconductancia del transistor. En principio, la señal de entrada aparece entre puerta y masa, pero a los fines del diseño consideramos que aparece en su totalidad entre surtidor y masa. De este análisis gráfico, similar al de la etapa en surtidor común, podemos sacar estas inecuaciones o estas condiciones. Para esto, en este caso, como para variar un poco, proponemos el MOSFET BN10LM, que es un MOSFET de señal débil. Ahora, como trabajo de investigación, estaría bueno que ustedes se fijen, investiguen, averigüen si estos transistores que estamos usando acá se consiguen en nuestro mercado local. La información de este dispositivo está ahí, lo que se ve en pantalla, está sacado del manual. Y de ahí sacamos la corriente que se le llama de encendido a un valor determinado de compuerta fuente, tensión compuerta fuente, y la tensión de umbral. Fíjense que en este caso se nos da los valores típicos, así que aprovechamos y lo usamos. Por ejemplo, acá tenemos el valor típico de la tensión de umbral. Bueno, calculamos el factor K, calculamos la transconductancia. Fíjense que acá sí tenemos la ecuación que ustedes la podrían haber obtenido a partir de la ecuación de transferencia, derivándola en función de BGS y ya está. Después acá hay un par de relaciones que no vienen al caso saber de dónde salen, pero está bueno tenerlas. Ustedes la pueden sacar tranquilamente a esto. La resistencia de salida es el paralelo de 1 sobre Gm con Rs y siempre da menor que la menor, siendo la mayoría de las veces 1 sobre Gm el término con mayor peso. Entonces, si logramos que 1 sobre Gm sea mucho menor que RL, estaremos cumpliendo la condición que plantea el problema, que RO sea mucho menor que RL, es decir, máxima transferencia de tensión en la carga. Bueno, partiendo de esta condición de que el 1 sobre Gm sea mucho menor a la carga, resulta que el Gm debería ser mucho mayor a 2,5 milisiemens. ¿Cuánto? Mucho mayor y por lo menos unas 10 veces. Bueno, Gm debería ser mayor a 25 milisiemens. El Gm está relacionado con esta expresión y de acá podemos, teniendo el K, podemos despejar la corriente de drenaje, de reposo. Por ejemplo, nos da este valor. Proponemos 10 mA. Para esos 10 mA la tensión con puerta fuente vale esto. La relación entre esta variable y esta otra está a través de la ecuación cuadrática. Usando esta corriente de polarización nos da este valor de Gm que cumple con la condición que nos habíamos impuesto nosotros mismos. Entonces, si la tensión de surtidor es mayor a este valor, que esto surge de acá, fíjense, de esta condición, el 1 volt era por estabilidad térmica y bueno, se le suma la amplitud máxima de la señal de entrada. Si BS tiene que ser mayor a ese valor, entonces RS debería ser mayor o igual a 150 ohms. Proponemos, por ejemplo, RS 220 ohms. Entonces con ese valor ya tenemos, y con la corriente, más la tensión con puerta fuente, calculamos la tensión de puerta, que nos da este valor, y bueno, el mismo procedimiento que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior, y tenemos estos valores. Siempre estamos aproximando en valores comerciales de tolerancia al 5% de resistencia. El cálculo de los capacitores es igual. Y ahora, bueno, viene la parte de la verificación teórica. Nuestra ganancia de tensión nos da casi 0,84. Fíjese que es positiva, ya que es un amplificador en drenaje común. No desfasa la tensión. La señal de salida está en fase con la señal de entrada.
Acá tenemos una vista del esquemático y acá está la simulación. Otra vez medimos la ganancia respecto de un pico y del otro y vemos que difieren un poco en valor, lo cual es razonable porque la amplificación no es totalmente lineal. Está hecho eso de forma adrede. Antes de terminar, fíjense que ustedes me podrían haber dicho, ¿y qué pasó con la impedancia de salida? ¿Se verifica la condición? Y sí, se va a verificar, porque fíjense que si esto vale Gm, 1 sobre Gm me va a dar un valor, en paralelo con este valor de Rs, me va a dar menos que 1 sobre Gm, y por lo tanto ya se va a cumplir la condición de que la impedancia sea mucho menor que la carga, impedancia de salida. Conclusiones. El proceso de diseño de etapas FET es en esencia el mismo que el que se hace en etapas BJT. Una etapa FET normalmente es necesaria y conviene cuando se requiere alta impedancia de entrada. Por ejemplo, cuando se requieren valores de mayores a 100 kiloohms. Es como para tener un valor de referencia. No quiere decir que no podamos hacer etapas FET con impedancias de entrada de, por ejemplo, 10K o impedancias de entrada de 10 megaohms. Recuerden también que hay una cuestión con el tema del ruido térmico, las resistencias y en fin. Nuevamente, notamos que las condiciones dinámicas determinan las condiciones estáticas, es decir, los niveles de señal que necesito establecen los niveles de polarización. Una etapa en drenaje común típicamente se utiliza como buffer de tensión, aunque su desempeño muchas veces es menor al del colector común. ¿A qué nos referimos que su desempeño sea menor? Y a esto, fíjense en la ganancia. En un colector común la ganancia es casi 1. En cambio acá estamos cerca, pero no tan cerca como con el seguidor de emisor. A eso se refiere con que el desempeño es menor. Y la impedancia de salida también. En un colector común puede ser mucho más baja que en un drenaje común. Sin embargo, no está tan lejos. En este caso también resultó el diseño bastante bueno porque se usó un MOSFET incremental que tiene una curva de transferencia con una pendiente interesante, que no es tan tendiendo a lo vertical como sí lo puede ser la pendiente de la función de transferencia exponencial de un bipolar, pero sí es bastante mayor la pendiente que, por ejemplo, en algunos JFETs. Bueno, eso es todo.